Muy buenos días, señor presidente, bienvenido a la Tribuna Colus. Bueno, muy complacido estar nuevamente en este prestigioso medio. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, hoy queremos tocar el tema de la paz. En los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos ha iniciado, digamos, divulgó los diálogos de paz con la guerrilla. ¿Cuál es su opinión frente al tema? Pienso que es una oportunidad que se abre nuevamente para tratar de encontrar una salida política al conflicto armado en unas circunstancias muy distintas de las que existían hace 15 años, de las cuales le menciono tres. Primero, hay un decidido apoyo de países que están dispuestos a jugársela por la facilitación del proceso, como el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, perdón, el caso de Venezuela. Segundo, hay un entorno más amable con las leyes de víctimas y restitución de tierras del presidente Santos, que de alguna manera es una especie de case por la paz. Y en tercer lugar, es absolutamente claro que hay un nuevo eje de las fuerzas en conflicto, en las cuales es claro que las Fuerzas Armadas de alguna manera están liderando o tienen la iniciativa en medio del conflicto, lo cual facilita que las FARC concretamente se sienten a una mesa de negociación no a conseguir ventajas tácticas, sino a perseguir objetivos estratégicos. Perfecto. ¿Y cómo, digamos, se interpretaría el hecho de que mientras se está negociando, digamos, la paz, la guerrilla siga, digamos, atentando contra poblaciones y, digamos, matando y secuestrando ciudadanos? Es que la guerra sigue. La gente piensa que porque uno comienza un proceso de paz, como por arte de magia, se termina la guerra. Al contrario, todo este proceso tiene por objetivo acabar con esos episodios de violencia, pero de manera definitiva. Por eso es tan complicado manejar un proceso de estos en medio del conflicto. Correcto. Seguramente en el desarrollo del proceso mismo se presentará la posibilidad de que haya, por lo menos en algunas zonas, en algunas áreas o por algún tiempo, ceses bilaterales del fuego o treguas unilaterales. Pero todo esto tiene que ser parte de los acuerdos. Pues no le pidamos a alguien que pacte algo para lo cual la gente sentada en la mesa. Perfecto. Digamos, ¿por qué considera usted que es más prudente que el diálogo sea a puerta cerrada, digamos, frente al país, por decirlo de alguna manera, y no como se hizo en algunos episodios del pasado, que se hizo, digamos, abierto al público, la gente sabía qué se estaba, digamos, negociando y cuáles eran los compromisos de cada parte, digamos, en el papel? Por supuesto, yo creo que el diálogo para que llegue a resultados tiene que ser no secreto, pero sí discreto, son dos cosas distintas. Y el papel que cumplen los medios de comunicación en esa tarea es definitivo. Nosotros no podemos someter los temas tan sensibles que se van a discutir en la mesa de negociaciones a una especie de batalla mediática que confunde a la gente, que la desorienta. Creo que allí sería muy importante el papel de los medios de comunicación. Perfecto, digamos, esos medios de comunicación que finalmente sirven como, digamos, divulgadores de lo que se está haciendo y también, digamos, propician un ambiente, digamos, sea bueno o malo para una posible negociación. ¿Qué le podemos decir de pronto, no al medio de comunicación, sino a ciertos sectores políticos que ven en la negociación digamos, un rendimiento del Estado ante el terrorismo? Es inevitable que haya gente que esté en contra del proceso de paz y a favor de una salida, digamos, militar, y algunos piensan que lo que tendría que hacer el país sería invertir más en la guerra, escalar el conflicto y conseguir una especie de paz romana, que es la paz por aniquilación del contrario. Correcto. Pero la historia demuestra que todos estos conflictos de larga intensidad, como el que vive Colombia, la única manera de terminarlos es a través de acuerdos políticos. En ese sentido, pues por supuesto habrá que confrontar a esos sectores, pero las encuestas muestran que el 80% de los colombianos quieren una salida pacífica del conflicto armado. Ok, perfecto. ¿Y cuánto cree usted, digamos, que va a demorar este proceso? ¿Lo podríamos comparar con un episodio de San Vicente del Caguán en términos de tiempo y agotamiento? ¿O cree usted que va a ser algo más fugaz y efectivo en este caso? Hombre, en estas cosas, en estos procesos de reconciliación,
sucede un poco lo que sucede con los procesos amorosos, que no se le pueden pedir plazos al corazón. Correcto. Aquí es difícil comprometerse con un plazo. Lo que sí le puedo decir es que en la medida en que sea más corto el tiempo y más rápido el proceso de acuerdos, en esa medida habrá menos muertos, menos tragedia y menos posibilidad de que el proceso se aborte. Perfecto. Muchos sectores, digamos, manifestaron que el marco jurídico para la paz era un marco jurídico para la impunidad, en el sentido de que le otorgaba, digamos, un espacio al gobierno para adelantar el diálogo de paz, pero a su vez también permitía que agentes del terror, finalmente, como que al hacer la paz dejaran a un lado sus delitos y quedara eso en la impunidad. ¿Es tan cierto eso o es más bien manipulación mediática? Esto es parcialmente cierto. Para este tipo de procesos en los cuales una sociedad pasa de una situación de conflicto a una situación de posconflicto, se han diseñado mecanismos de justicia transicional que están inspirados en 3 principios, que son la justicia, la verdad y la reparación. Una adecuada combinación de esos 3 elementos, así impliquen, digamos, menores castigos en materia de justicia a cambio de mayor verdad para la satisfacción moral de las víctimas, o una reparación económica más sustanciosa, pues es un conjunto de elementos que se combinan y que de alguna manera permiten que la sociedad pueda hacer el tránsito desde una sociedad en conflicto hacia una sociedad conviviente. Perfecto. Bueno, presidente, digamos, muchas de las personas que tienen, digamos, oposición o ven el proceso de paz como el rendimiento del Estado, se ponen a decir, bueno, en 10 años o 5 años veremos a Timochenko o a un Iván Márquez de senadores o algo así. ¿Va a permitir el proceso de paz eso? ¿Cree usted que vamos a llegar a eso? ¿O cómo lo ve usted? ¿O lo ve algo como algo necesario, imperativo para que la guerrilla se someta a la paz? Eso depende un poco de lo que quiera la guerrilla, pero la verdad es que la pregunta no sería esa. La pregunta sería, ¿usted qué prefiere? ¿Ver a Timochenko volando escuelas y haciendo asaltos a los pueblos y secuestrando personas y colocando minas antipersonas? ¿O disparando ideas en un congreso o en un consejo o presentándose como candidato a la alcaldía de Florencia? Ese es el verdadero dilema. Estoy seguro que la mayoría de la gente así planteada la pregunta va a entender por qué es tan necesario que a ellos se les ofrezcan, a cambio de los espacios de lucha armada que se están consiguiendo hoy por cuenta de la violencia, espacios para tramitar sus diferencias políticas. Perfecto, entonces en ese orden de ideas, digamos, grupos de derecha, digamos, en el pasado que se les censuró por asistir al Congreso, entonces, ¿por qué la diferencia? En ese sentido, bueno, esta gente se sometió y finalmente, en muchos casos, algunos eran narcotraficantes, pero los que sí vienen en una lucha histórica, en ese sentido, ¿hay unos que sí y unos que no? ¿O cómo funciona eso? Es que los grupos paramilitares nunca se les ha debido conceder un estatus político. En la medida en que ellos no estaban contra el Estado, sino aparentemente estaban defendiendo el Estado, pero de manera irregular, por decirlo menos, lo que cabía con ellos era una política de sometimiento a la justicia, con algunas concesiones, por supuesto, a cambio de su colaboración. Pero darles un estatus político me parece que era totalmente distinto a estos sectores irregulares que llevan 50 años tratando de cambiar el Estado porque no están de acuerdo con la Constitución, porque no están de acuerdo con el marco. Correcto. Que nos está regulando. Ok, perfecto. Y otra ya pregunta para terminar el tema de la paz. ¿Cómo se hace durante ese proceso para desvincular el tema, digamos, de narcotráfico? Sabemos que igual Estados Unidos tiene varias órdenes de captura y extradición en contra de algunos de los líderes de la guerrilla. ¿Cómo hacemos para, en ese momento, desvincular el tema, digamos, de narcotráfico para poder someterlos ya al tema de la paz? O sea, o dentro de ese contexto, vamos a decir borrón y cuenta nueva y listo. A menos que ellos quisieran dejar la actividad guerrillera como grupo armado y convertirse en un cartel
Correcto. que sería absolutamente insólito. Lo que está claro es que a medida que se vaya avanzando en el proceso de desmovilización, de desarme, y se vayan consiguiendo fuentes económicas para darles a ellos unas condiciones seguras de vida hacia adelante, ellos tendrán que ir renunciando a la actividad del narcotráfico. De hecho, para mí, en esta altura las FARC no son un cartel, son una organización armada que se nutre del narcotráfico para financiar sus actividades militares, lo cual es distinto de un cartel que está dedicado a producir utilidades en su propio beneficio. Ok, perfecto. Listo, pues, señor presidente. Pasando a otro tema, ¿cómo ve usted, digamos, es un tema ligado al tema de la paz también, la legalización de la droga? Pues yo la veo inevitable, pero me preocupa que el término nos confunda, porque así como se ha venido satanizando la figura de la prohibición, de la interdicción, de la represión como estrategia, digamos, para manejar el problema de las drogas, y esta guerra en ese sentido ha fracasado, me parece que hacer el salto a la legalización, que sería libertad de consumo, sin ninguna intervención del Estado, sin ninguna regulación, pues podría resultar igualmente inconveniente. Lo que yo creo es que hay que ir hacia una política de descriminalización de las drogas, en la cual, sin quitarle el carácter de ser una conducta socialmente, digamos, rechazada o socialmente castigable, pues el castigo que se dé no sea el castigo de la cárcel, de la vía punitiva, sino que sea un castigo de carácter mucho más preventivo. Correcto, digamos, países como Portugal tienen, digamos, una normatividad que de una u otra manera sanciona el consumo, pero de una manera más moral, ¿no? O sea, la gente, digamos, que está comprometida con el consumo de drogas no pueden tener licencia de conducción, en fin, pero sí, realmente les permiten... Es una sanción ética social, en la cual comienzan por distinguir lo que es el consumo de la adicción. Una cosa es el problema de los adictos, que es un problema de salud pública, y otra cosa muy distinta, el problema de los consumidores, que es un problema de educación pública. Correcto. Y distinguen también lo que son los consumidores de los traficantes. Esta confusión entre unos y otros es inaceptable. Ahora, con el tiempo uno no puede pensar en legalizar el consumo sin legalizar la producción y la distribución. Lo que pasa es que cuando se vaya a hacer lo de la distribución, lo que hay que hacer es cambiar las utilidades de los narcotraficantes por impuestos de los estados. Correcto. De tal manera que el negocio deje de ser negocio porque se elimina el factor de riesgo. Correcto, perfecto. Digamos, el alcalde Gustavo Petro planteó, digamos, una propuesta de abrir unos centros, digamos, para beneficiar o permitir el consumo de las personas que tienen ese problema, digamos, de adicción y de tema social. Pero, ¿cómo hacemos para que eso no vaya en detrimento de la política de persecución para aquellos que, digamos, en mi criterio, han vuelto a la ciudad, en muchas ciudades del país, en paraísos de microtráfico de estupefacientes, sobre todo en los colegios de las ciudades de Colombia? De hecho, el microtráfico siempre ha existido. Además, la figura de los vendedores, de los consumidores vendedores, es la figura que más se ha expandido en los últimos años. Pues son los mismos consumidores los que comienzan a adquirir la condición de vendedores o son utilizados por los traficantes. Esto es lo que se podría llamar en Colombia el microtráfico. Correcto. Pero en el caso de los centros de Petro, el problema es que legalmente no se pueden distribuir drogas ilegales en esos centros. Pero hay algunos países que han utilizado sustitutos como la metadona, por ejemplo, para sustituir la cocaína, y algunos opiáceos legítimos para sustituir la heroína, en los cuales pues simple y sencillamente se trata la adicción de esa manera. Eso está bien, o sea, en ese sentido está bien. Okay. Presidente, entonces, ¿considera usted que el tema, digamos, de la paz va ligada, digamos, en un momento eventual a la legalización, digamos, de la droga? Creo que esos dos elementos, porque finalmente nos afectan ambos de una u otra manera, ¿no?
Sí y no, porque me parece que estamos hablando de tiempos y de salidas distintas. Okay. El problema de la legalización es un problema de largo plazo que tiene que concertar la voluntad de todos los países, tiene que hacerse de manera unilateral, gradual, concertada, selectiva. El tema de la violencia y su relación con el narcotráfico, ahí hay una especie de relación carnal entre la violencia y el narcotráfico. De alguna manera el narcotráfico ha sido el común denominador de la financiación de todas las formas de violencia en este país en los últimos años, y hay que entrar entonces a trabajar en esa dirección. O sea, hay que desmontarlo inmediatamente, no es la legalización la salida. Eso sería como proponerle a un náufrago ofrecerle lecciones de natación cuando se está ahogando. No, hay que tirarle el salvavidas, pues aquí hay que hacer un poco lo mismo. Mientras que se resuelve el problema de las drogas, hay que ir desmontando los canales y el impacto que está produciendo las drogas en fenómenos como este. Perfecto, señor presidente. Y señor presidente, cuéntenos en algo que hemos visto que usted ha venido, digamos, participando activamente, digamos, el tema de Café País. Nos interesa de pronto que nos expandiera un poco en el tema, cómo que se hace en Café País, qué sucede, cuál es el objetivo. No, Café País es un ejercicio para discutir políticas públicas con sectores especialmente jóvenes. Okay. Nace un poco en mi preocupación de que no les estamos dejando ningún tipo de contenidos a los sectores jóvenes. Hay una gran incredulidad en la política, los jóvenes no creen en la política, no creen en los políticos. Me parece que esta estrategia, que es sentarse a discutir colectivamente sobre políticas públicas relacionadas con 4 temas que hemos escogido, que son tierras, trabajo, agua y alimentos, nos va a permitir de alguna manera reincorporar a los jóvenes a un debate público que es necesario. Okay. ¿En qué consiste la metodología? Es una metodología muy participativa. Los jóvenes se sientan en mesas hasta de 8 personas con un café, por eso se llama Café País. Discuten sobre estos 4 temas que se les han presentado muy puntualmente al comienzo de la discusión, en una presentación muy pedagógica, y luego ellos sacan sus conclusiones, eligen unos voceros y se hace un debate final en el cual los representantes de los voceros de las mesas hacen como un examen final de los temas para sacar conclusiones, y esta parte final ya estamos conectados con Twitter, Stream, Facebook y en algunos casos videoconferencias. Hemos realizado este experimento ya con 4.800 jóvenes en Colombia. Genial. Hemos estado en 14 sitios, lo invito al próximo, que será el día 18 de septiembre, en la ciudad de Pereira. Perfecto, señor presidente, pues igual nos encanta eso. Creo que la participación ciudadana, sobre todo la participación de los jóvenes, es fundamental y es base también de este espacio periodístico. Presidente, muchas gracias por Muchas gracias. y Aquí siempre la orden. hasta la próxima. Gracias.